Buenos días, me llamo Beatrice Brescia y en estos 10 minutos aproximadamente les voy a hablar del contenido de mi comunicación, lo femenino terminológico de la traducción periodística del italiano al español. Como se puede apreciar en el índice, mi presentación consta de dos partes principales. En una primera parte más teórica les voy a hablar del lenguaje inclusivo en el ámbito de la educación, haciendo especial referencia a la cuestión de la feminización de las profesiones, pero también tomando en cuenta algunos aspectos relacionados con la traducción periodística, mientras que en la segunda parte les voy a proporcionar un ejemplo concreto de clase innovadora que se ha llevado a cabo en el ámbito de un proyecto de colaboración honoraria con la Universidad de Córdoba, y me detendré especialmente en tres criticidades que han emergido a lo largo de la traducción y acerca de las cuales me parece oportuno reflexionar. Para empezar, con lenguaje inclusivo hacemos referencia a una manera de expresarnos que abarque por igual a varones y a mujeres, a personas transgénero o no binarias. De hecho, se trata de un tema de gran debate en la sociedad actual y su uso está cada vez más generalizado. Dentro de este marco cabe destacar la cuestión de la feminización de los nombres que indican los cargos profesionales, y de hecho nuestro proyecto subraya la importancia de la docencia como espacio clave para sensibilizar al alumnado acerca de temas sociales tan imperantes como este, ya que creemos que el objetivo de toda enseñanza es el de fomentar el debate y es el de concienciar a todas aquellas personas que van a ser los adultos de mañana. Por lo que se refiere a la lengua italiana, desde un punto de vista puramente lingüístico, esta lengua prevé la creación, la declinación al femenino de los nombres que indican los cargos profesionales, al tratarse de una lengua como el español o el francés, por ejemplo, donde sí se contemplan dos géneros gramaticales. Por ello, existen varias directrices y varios escritos, varios estudios con los que se puede fácilmente entrar en contacto en la red, donde sí se aconsejan unas cuantas pautas para expresarse de forma más incluyente. Para citar solo uno, podemos mencionar el estudio de Alma Sabatini, es decir, Raccomandazioni per un uso non sessista del linguaggio, que se publicó en 1987. Por eso, por lo menos en el ámbito italiano, la cuestión parece más bien ideológica y no tanto lingüística, y todo ello se puede apreciar especialmente en la prensa. De hecho, en un estudio del año 2000, Cecilia Robustelli subraya el hecho de que en los contextos de comunicación más comunes, como los mediados por la prensa, por los periódicos, por ejemplo, sí que sería aconsejable y recomendable plasmar el género gramatical, precisamente para evitar perpetuar toda aquella disparidad, aquella discrepancia que sufren las mujeres, tanto social como profesionalmente. Y por ello, cada traductor o traductora a la hora de traducir un texto periodístico en concreto no solamente tiene que tener en cuenta los aspectos relacionados con el idioma, sino también todos aquellos aspectos relacionados con el contexto sociocultural en el que se inserta ese mismo idioma. En cuanto a la prensa, sabemos que existen varios géneros y subgéneros periodísticos y que cada uno de ellos tiene sus características formales y estructurales, pero en general el objetivo de cualquier tipo de texto periodístico es el de informar y de explicar de forma clara y exhaustiva. Por ello, el traductor o la traductora emplea a menudo una serie de técnicas de traducción, pero especialmente tres en concreto, es decir, la amplificación y la comprensión lingüística y la elisión. Para retomar un estudio de Hernández Guerrero que se publicó en 2006, es decir, técnica específica de la traducción periodística, voy a ir explicando cada una de ellas de forma muy resumida. Para empezar, la amplificación lingüística hace referencia a la introducción de unos elementos lingüísticos que no aparecen en el texto de origen, pero que resultan esencial para la comprensión del público receptor, que no tiene por qué estar al tanto de un acontecimiento que hayan pasado, que hayan ocurrido en otro país. Mientras que la comprensión lingüística hace referencia a la síntesis de un elemento lingüístico, y eso depende en gran medida del tipo de canal receptor y del nuevo formato que acoge el texto traducido. Mientras que la elisión hace referencia a la omisión de unas partes del texto, y eso se ve sobre todo en los textos de información, donde sí hay una selección de la información, la que evidentemente resulte más relevante para la comprensión del público receptor. Bueno, ahora sí que podemos entrar más en detalle en la parte práctica de nuestro proyecto, ya que, como ya he mencionado al principio de la comunicación,
creemos que el entorno universitario resulta especialmente relevante a la hora de llevar a cabo una actividad como esta, porque se espera del alumnado un nivel de madurez lo suficientemente desarrollado como para llevar a cabo, poner en práctica ciertas tareas. Y precisamente por ello la clase no consistió únicamente en la traducción de un texto periodístico, sino también de otras partes. De hecho, in primer lugar, escuchamos el episodio numero 6 del podcast Amare Parole, è meglio un avvocato o un'avvocata, della sociolinguista italiana Vera Gueno, y que se publicó el 23 de abril de 2023. En segundo lugar, traducimos el texto periodístico en lengua italiana. Este texto en concreto fue el de Paolo Di Stefano, que escribió el 17 de diciembre de 2016 y luego actualizado en enero de 2022 y que se titula Cambiare o no i nomi al femminile. Y para concluir, sí que vimos un vídeo donde se enseñaba el monólogo de la actriz italiana Paola Cortellesi durante la entrega de los David di Donatello de 2018. La primera criticidad que emergió a lo largo de las clases fue la relacionada con la palabra sindaca. De hecho, il testo origen decía lo siguiente: fatto sta che il lungo dibattito sul sessismo linguistico, che sembrava avviato verso un quieto consenso di opinioni, è stato riaperto un po' brutalmente venerdì da Giorgio Napolitano, il quale, incontrando la stessa Boldrini, ha usato aggettivi inequivocabili. È abominevole pronunciare la parola sindaca e orribile dire ministra. Ahora bien, aquí el problema hace referencia a la palabra síndaca, que realmente tiene un equivalente en español, es decir, alcaldesa. Lo que pasa es que alcaldesa en español está perfectamente reconocido y aceptado por la RAE y se utiliza en el día a día, mientras que síndaca no. De hecho, ni la Academia de la Crusca ni cualquier otra institución lingüística italiana puede imponer su uso, por lo que el empleo o el no empleo de la palabra síndaca en italiano realmente depende de la sensibilidad de los hablantes. Por esta misma razón, sería aconsejable en la traducción dejar síndaca en cursiva al tratarse de un extranjerismo y poner entre paréntesis la palabra alcaldesa, porque realmente si lo traduciésemos con alcaldesa perderíamos el matiz, el mensaje que el texto origen quiere transmitir. En segundo lugar, la criticidad número 2 hace referencia al término avvocata. De hecho, el texto origen decía: direi che il limite all'ideologia è la barriera del ridicolo. Per esempio, avvocata rischia di evocare il Salve Regina o il quartiere di Napoli, ma sindaca, ministra e assessora ormai mi paiono affermate. Ahora bien, aquí, siguiendo el razonamiento que acabamos de exponer por la síndaca, advocata también tiene su equivalente en español, que sería abogada, pero este último está perfectamente reconocido por la RAE y se tiene que emplear en español si la persona que desempeña este papel en la sociedad es una mujer, mientras que advocata no goza de la misma reputación en italiano, puesto que la Academia de la Crusca, por ejemplo, no puede imponer su uso. Entonces se tiene que dejar en cursiva en el texto meta con su traducción entre paréntesis en castellano. Pero también en ese caso tenemos otras dos referencias extratextuales que nos impone dejar avvocata en italiano, es decir, la referencia a la oración católica de la Salve y también al barrio de Nápoles. De hecho, advocata en latín es una apelación para designar a la Virgen y avvocata es un barrio de Nápoles, con lo cual si traduciésemos al español abogada, perderíamos realmente no solamente el matiz metalingüístico que intenta proporcionar el texto origen, sino también estas otras dos referencias culturales, extratextuales y culturales a las que alude el texto y que se deben dejar, deben permanecer en el texto meta. Por último, tenemos la cuestión de la profesora, professoressa, poeta, poetessa. In este caso il testo origen decía, anche sulla questione del suffisso essa, che si porterebbe dietro una lieve connotazione dispregiativa, l'Epre è molto lucido, non arriverei a dire la poeta e la professora, perché poetessa e professoressa sono storicamente entrate nell'uso. Ahora bien, para profesora y profesoresa realmente tenemos un equivalente en español, como acabamos de decir también para los otros términos que hemos visto, que sería la profesora. Y por esta razón, en el texto meta sería aconsejable dejar la profesora y la profesoressa en cursiva.
al tratarse de extranjerismo. Mientras que para la poeta y poetesa la cuestión es ligeramente diferente, porque en español sí que existe la poeta y poetisa, mientras que en italiano es, digamos, más utilizado poetessa, con lo cual en este caso podríamos traducir literalmente al castellano poeta con la poeta y poetesa con la poetisa. De este modo mantenemos el matiz, digamos, el mensaje metalingüístico que quiere proporcionar Lepri y se entiende bien el mensaje que el texto origen quiere transmitir. Entonces, a la luz de estas reflexiones, toda esta actividad se ha llevado a cabo bajo una perspectiva de una enseñanza de calidad que quiere proporcionar, que pretende proporcionar una actividad innovadora y estimulante para fomentar el debate acerca de unos temas sociales tan imperantes como este, como es el del lenguaje inclusivo y de la traducción, en este caso, de lo femenino terminológico. De hecho, en nuestro caso concreto, no solamente hemos intentado contribuir al desarrollo personal del alumnado, sino también al desarrollo de una competencia traductológica más consciente y socialmente responsable.